Bienvenidos a Nueva Acrópolis. Creo que hay varios rostros medianamente conocidos, otros bastante nuevos. Y bueno, bienvenidos, como les digo, a esta segunda parte de esta actividad que tenemos esta noche. Esta noche vamos a hablar sobre lo que significa precisamente el poder. En la primera parte han hablado de la imaginación. En esta ocasión, lo que tenemos aquí en la pantalla es el poder de la voluntad. Deben haber ustedes escuchado ya en esta primera parte lo que nosotros filosóficamente consideramos un poder. Porque, claro, uno puede hablar mucho de la voluntad desde la perspectiva netamente de la superación personal, de lo que está muy también de moda hoy día, que es la autoayuda, ¿no es cierto? Pero hay un fenómeno, ¿no? Y es que hay miles de libros, audiolibros, charlas, conferencias, ejercicios para fortalecer la famosa fuerza de voluntad, y aún así a los seres humanos nos es muy difícil, ¿no? Y todos nos sabemos la teoría, ¿no es cierto? O sea, todos sabemos que la voluntad es una fuerza, todos sabemos que es cuestión de disciplina, todos sabemos que es cuestión de ponerse un orden. Sin embargo, a pesar de que se habla mucho, a pesar de que todos sabemos la teoría, ¿sí?, sigue siendo una carencia, sigue siendo un motivo de pregunta, sigue siendo un motivo de preocupación entre las personas. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si todos sabemos las fijas, si todos sabemos todo lo que hay que hacer, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, a ver, si queremos desarrollar un hábito, si queremos desarrollar una buena costumbre, ¿qué es lo que hay que hacer? Incluso hay gente que ha sacado días, ¿no? Tienes que hacer 21 días la actividad para que se te quede impregnada, tienes que hacer, otros dicen que son 14, otros dicen que hay que hacerlo bajo un horario específico del día. Es decir, la teoría está, pero algo pasa de que a la hora de la hora sigue siendo una preocupación y terminamos llenando una sala de conferencias para escuchar hablando de la voluntad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué nos pasa? ¿Qué ha pasado en todo caso para que este tema, que aparentemente es tan lógico y tan fácil de entender, sea tan difícil de llevar a la práctica? ¿Qué hace falta? ¿Qué cable falta conectar? El motivo, la voluntad, ¿sí? Sí, bueno, de hecho ahí vamos, ¿no? Gasolina, ¿sí? ¿Cómo? Un deseo, una finalidad, ahora vamos a hablar un poquito de eso, la finalidad. Por ahí también me preguntan. Un hábito, la disciplina. Todas las fijas me están diciendo, ¿no? O sea, todo lo que siempre está en el libro, en la teoría, pero decimos, o sea, eso ya está y todo el mundo lo sabe y ustedes me lo están respondiendo. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué aún así, cuando sabemos todas las respuestas, cuando tenemos toda la claridad del mundo sobre qué significa esto y cómo practicarlo, por qué nos sigue costando? ¿Ah? Ok, de repente hace falta a veces un deseo más fuerte, una voluntad de deseo. Hay una resistencia dentro de nosotros, un incentivo que hace falta. No estamos siendo sinceros con nosotros mismos, eso está interesante, ahora vamos a hablar un poquito de esto. Hace falta carácter. Bueno, a ver, tenemos el desafío de hacer este tema en 25 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, para no irnos a las definiciones clásicas de la psicología, para no irnos a las definiciones clásicas que están en los audiolibros, en todas las bibliotecas del mundo, nosotros en Nueva Acrópolis gustamos de irnos a las raíces, quizás a algo un poquito más profundo que solamente decir la fuerza de voluntad es disciplina, orden, y tienes que practicarlo, y tienes que ponerte hábitos, y etcétera. No, la idea es que uno vaya un poquito más fuerte, un poquito más allá, un poquito más hondo, y vamos a hablar de la voluntad no como un aspecto psicológico, no como un aspecto material, no como solamente algo que nos va a permitir hacer cosas, sino como el título lo dice, como un poder. Y cuando hablamos de un poder, es lo que nos otorga posibilidades. Si yo dijera que todos tenemos el poder de volar, eso significaría que todos tenemos la posibilidad de volar. Si yo dijera que tenemos el poder de leer la mente, sería que tenemos la posibilidad de leer la mente. Ahora, la posibilidad de la voluntad, eso no suena muy fácil de entender, ¿sí? Cuando hablamos de la voluntad como un poder, estamos hablando que es algo que nos otorga posibilidades de, y la respuesta es de realización. No hay un elemento más necesario, fíjense, no hay un elemento más necesario para la realización de una persona
que esta fuerza, que este poder de la voluntad. Sin la voluntad manifestada en la vida del ser humano, lo que vamos a encontrar es una persona no realizada, no contenta consigo mismo. ¿Me dejo entender hasta aquí? Entonces, la voluntad, más que una fuerza que nos va a permitir levantarnos temprano, hacer el trabajo que tenemos que hacer, estudiar, que sí es cierto, yo creo que la tendríamos que entender un poquito más desde una óptica incluso hasta espiritual, porque es una fuerza que va a llevar al ser humano a la realización de sí mismo, a sentirse realizado, a sentirse bien consigo mismo, a sentir que la vida tiene un sentido. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos hablando de la voluntad como eso, como esa fuerza que nos va a permitir tener una realización. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Ahora, podemos decir muchísimas cosas definitivamente de cómo practicarla y cómo desarrollarla. Dentro de un ratito les voy a contar un poco de esto. Pero quiero también hablar de dos tipos o de dos formas de voluntad. Y de esto hablaban mucho en la filosofía tradicional de la India, ¿sí? Dentro de la sabiduría en la India, ellos mencionan que hay dos formas de voluntad. Que ellos consideran que la voluntad es la fuerza del espíritu. Y que cuando esa fuerza del espíritu se manifiesta en la vida de una persona, tiene dos formas de manifestarse. Una, dicen que es la voluntad de conquista. ¿Sí? Esta voluntad que nos impulsa, esta voluntad que hace que uno rompa la inercia, esta voluntad que es esa fuerza que se rompe, digamos, de pronto en un cascarón y sale a la luz y nos permite de repente enfrentar alguna situación difícil o salir del estatismo, movernos hacia la acción. Esa es la voluntad de conquista, ya que es casi como un relámpago, ¿no? Es casi como una furia que de pronto aparece. ¿Sí? ¿La identifican en su vida? ¿Han sentido esa voluntad de conquista? ¿Sí? Es como esta fuerza que de pronto llega a veces cuando uno se propone algo y estamos en la primera parte, ¿no? En los inicios, ¿no? ¿Cómo son los inicios de los proyectos, de las cosas que emprendemos? Con esta voluntad de conquista, ¿no? Uno sale con todo, ¿no? Primer día de clases, primer día del año, primer día de la semana, ¿no? O sea, siempre estamos así como que con toda la esperanza, con toda la fuerza, y existe este poder, ¿sí? Existe este poder en su versión de conquista. Tema aparte será, y les recomiendo que lleven el curso de Conócete a ti mismo porque ahí se profundiza sobre esto, pero tema aparte será a raíz de qué nos viene esa fuerza de voluntad, esa fuerza de conquista. A veces a algunas personas les viene por el orgullo herido, a veces a otras personas les viene por cólera, a veces sí por una verdadera motivación, por un deseo personal, por una aspiración. Habrá que ver por qué. Como les digo, ese es tema aparte, paréntesis, para que puedan profundizar un poquito. Pero digamos que todos la reconocemos, ¿de acuerdo? Todos reconocemos esa fuerza de voluntad de conquista, ese impulso, esa fuerza que de pronto sale y que nos dice ya sí, al inicio. Ya. Esa es la más fácil de reconocer y probablemente esa es la más fácil de sentir. Probablemente esa es la fuerza de voluntad más fácil de identificar. Ahora, los hindúes hablaban de otra, que es la fuerza de voluntad, pero no la voluntad de conquista, sino la voluntad de gobierno. Es decir, la voluntad de gobernar, la voluntad de sostener lo que se ha empezado, lo que se ha conquistado. Hay una anécdota en la historia, de hecho, justamente, no sé si han escuchado ustedes hablar de este famosísimo conquistador Alejandro Magno, ¿sí? Se cuenta que cuando Alejandro Magno, precisamente en una de sus conquistas, va a la India, él, siendo rey de todo su imperio, se encuentra con otro rey, que era el rey de la India. Y el rey de la India le dice a Alejandro, Alejandro, eres joven, tienes todo el impulso, tienes toda la fuerza, tú eres, le dice, ¿no? Tú eres como el rayo, y yo soy como el mar, ¿no? Tú vas, conquistas y sigues para adelante. Llegas a otra tierra, la conquistas y sigues para adelante. Pero no gobiernas lo que has conquistado, estás conquistando, 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 conquistando. Yo soy como el mar, yo soy profundo, yo absorbo todo lo que viene. Tú eres el relámpago, ¿no? De un momento aparece, pero luego ya no está. Yo soy como el mar, soy más estable, soy más profundo. Y mi fuerza no es la de la conquista, precisamente ahí le dice, ¿no? Mi fuerza es la de mantener lo conquistado. Ahora, esa segunda fuerza de voluntad, ¿cuán fácil es desarrollarla para nosotros? ¿No es quizás esa la que muchas veces nos hace falta?
Porque la otra aparece, ¿no? Mal que bien aparece. ¿No? Todos empezamos las cosas con fuerza, todos tenemos un impulso casi heroico, ¿de acuerdo? Pero lo que realmente cuesta es desarrollar esta segunda voluntad, la voluntad de gobierno, la voluntad de sostener, la voluntad de mantener, ¿sí? Y entonces es interesante diferenciar ambas fuerzas, porque uno podría pensar, de hecho caemos muchas veces en el error de pensar, que la primera fuerza, esa de conquista, esa de impulso, con todas sus características de juventud, no hablo de juventud física, hablo de juventud de anhelo, de sueño, de esperanza, de mucha creatividad, ¿no? de mucha producción. O sea, esa voluntad de ese estilo, esa voluntad de conquista, nosotros como no las distinguimos, como no diferenciamos que hay dos tipos de voluntades, creemos que esa misma voluntad tiene que mantenerse todo el tiempo. Y entonces, cuando cambia el aspecto de nuestra fuerza interior, cuando de repente ya no hay tanta creatividad, cuando de repente ya no hay tanta frescura, cuando de repente ya no hay tanto impulso, creemos que se nos está yendo la voluntad. Y en realidad lo que se nos está yendo, como dirían los de la India, es la voluntad de conquista. ¿Sí? Y ahora falta desarrollar otro tipo de voluntad, que es la voluntad del gobierno. Porque está bien, abrí paso, ¿no? Abrí paso en la selva, me abrí un terreno. Ahora tengo que construirlo, tengo que mantenerlo, tengo que conservarlo, tengo que desarrollarlo. Y ese segundo tipo de voluntad es el que muchas veces nos hace falta. ¿Qué? Vuelvo a repetir, porque creemos que el primer impulso, ese de la conquista, ese de los inicios, tienen que mantenerse siempre. Y no necesariamente es así. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me siguen? Entonces, aquí nos damos cuenta que hay dos momentos, el momento de la conquista, el momento del impulso, esa voluntad que rompe, y después viene el desafío de la voluntad de gobierno, la voluntad de sostener. ¿Sí? Y digo que ahí muchas veces nos equivocamos creyendo que las dos son iguales. No, la primera tiene todas estas características, por eso les traía esta anécdota, ¿no? La primera tiene la característica de Alejandro Magno, ¿no? El joven que conquista y que va a caballo y que nadie lo para y que nadie lo frena y que tiene todos los sueños de comerse el mundo, ¿sí? La otra tiene la forma del rey, sabio, viejo, antiguo, maduro, ¿sí? Es decir, en el camino de la vida, uno tiene que ir jugando con estas dos fuerzas. La fuerza de los inicios y la fuerza, vamos a llamarla, del gobierno o de la madurez. Y no hay que cumplir muchos años para eso, es simplemente dedicarse a lo que hay que dedicarse en el momento en que hay que dedicarse. Porque si a la hora de conquistar, si a la hora de empezar, yo me pongo sereno, tranquilo, probablemente no vaya a conquistar mucho. ¿Sí? Pero si a la hora de sostener me pongo impulsivo, quiero que todo sea emoción y que todo sea de colores, probablemente tampoco vaya a mantener mucho. Entonces, como dirían también los filósofos romanos, es saber hacer cada cosa en su momento. ¿Bien? Y ahí hay un pequeño secreto de la voluntad. Distinguir esos dos tipos de fuerza. Esa voluntad de los inicios, de la conquista, y esta voluntad del proceso, del gobierno. ¿Sí? Como conocemos mucho más la primera, vamos a hablar un poquito más de la segunda. ¿Sí? Como conocemos mucho más de la primera voluntad de conquista, vamos a hablar de la que a veces se convierte en un desafío para nosotros, que es la voluntad de gobierno, la voluntad de mantener, de sostener lo que hemos empezado. ¿Bien? Y entonces, como yo les decía, que no vamos a hablar de la voluntad desde un ángulo psicológico solamente, no vamos a hablar de la voluntad desde un ángulo de autoayuda o de superación personal solamente, porque igual lo incluye evidentemente. Vamos a hablar de la voluntad también desde un ángulo integral, incluyendo, como les decía, incluso la parte espiritual. Entonces, yo les quería mostrar este gráfico, esta figura que he traído, que nos muestra de alguna manera las tres formas en las cuales la voluntad se va a expresar en el ser humano. Podemos hablar de una voluntad a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel intelectual, reflejada en el pensamiento, ¿de acuerdo? Podemos hablar de una voluntad que se refleja a nivel emocional en el sentimiento y finalmente a nivel ejecutivo, la voluntad de ejecución que vendría a ser la acción. ¿Sí? Pero fíjense que son tres.
¿ya? No es solamente la acción. Uno piensa que cuando no tiene fuerza de voluntad es porque no hace cosas. En realidad, uno debería recordar que la voluntad es esta integralidad, es este triángulo. Y si quisiéramos ir un poquito más profundo, como les decía, también podríamos hablar de una motivación espiritual, de algo un poquito más profundo. Pero empecemos por estos tres. Cuando uno dice, no tengo fuerza de voluntad, normalmente, como les decía, uno se refugia en que no hace cosas, en que no tiene acciones, ¿sí? Pero ¿qué hay de las ideas? ¿Qué hay de las emociones? ¿Qué hay de los sentimientos que acompañan a esa persona? Probablemente muchas veces eso sea lo que esté en una versión incompleta y no necesariamente la acción. Es más, les hablaba de las enseñanzas en la India, y en la India dicen, bueno, en la India y en todas las tradiciones orientales por lo general, ellos dicen que el universo, la vida, las cosas que hacemos son mentales. Dicen, todo lo que existe tiene su raíz en el mundo mental. La acción es como que la última parte. Deben ustedes haber escuchado alguna vez hablar de este famoso libro que se llama El arte de la guerra. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar? De repente algunos lo han leído. Que son básicamente instrucciones de un general para poder enfrentar el famoso arte de la guerra. Pero hay una parte bien interesante de este libro que dice que la victoria de una batalla, es decir, la victoria en una guerra, empieza en el plano invisible. Empieza en el pensamiento, empieza en la motivación, empieza en la estrategia. Y cuando todo eso está bien hecho, simplemente ir al campo de batalla es como ya el último paso. Es como ya el trámite. Pero se ganó antes. La victoria se dio antes. Entonces, cuando nosotros decimos que no hay fuerza de voluntad, que algo de repente hace falta para que mis acciones sean mejores, la respuesta está en los otros dos planos. ¿Sí? La respuesta está en los otros dos planos. Y si bien la respuesta está en el plano mental y en el plano emocional, existe este misterio en el ser humano que en ningún plano se puede desconectar. ¿Y por qué digo esto? Porque a la hora de la hora, los desafíos mentales y emocionales, ¿sí? Cuando estemos hablando de la voluntad, los desafíos mentales y emocionales tienen que ver con cosas físicas, muy concretas. Es decir, les voy a hablar ahora de solamente tres aspectos que nos pueden ayudar a desarrollar la voluntad de manera integral, no solamente en la acción, ¿sí? Entonces, hay tres elementos que uno podría cuidar y que de hecho son recomendaciones de la filosofía estoica. No sé si ustedes han escuchado hablar de los estoicos. Hoy día está muy de moda hablar de ellos, es muy común porque es una filosofía muy práctica, muy concreta y que habla muchísimo sobre la voluntad. En Nueva Acrópolis desarrollamos mucho lo que es la filosofía estoica porque pues es práctica, es una filosofía no tan intelectual, es muy llevada a la vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces, basado en la filosofía estoica, vamos a hablar de tres principios que permiten que la voluntad, que esa fuerza, se manifieste en sus tres versiones. Ellos dicen lo siguiente. Primer escalón o primera columna para desarrollar la voluntad, uno podría pensar, ¿no? Y ustedes me han estado diciendo varias cosas al inicio, ¿no? Deseo, motivación, ¿no? Fuerza, disciplina. Y sí, los estoicos, bueno, las enseñanzas en la filosofía hablan del orden como el paso previo a la voluntad. ¿Sí? El orden, así de sencillo, así de concreto, así de material. Y vamos a desmenuzarlo un poquito, ¿sí? Porque cuando hablamos de orden, yo una vez estaba en una conferencia y el profesor que empezaba la conferencia no era sobre voluntad, pero era sobre un tema de manejo de tiempo, ¿no? Era un caso súper práctico. Y el profesor empezó diciendo, ok, como están sus habitaciones en este momento, está su tiempo en este momento. Entonces, no vamos a hacer el mismo ejemplo, pero sí sería interesante pensar en cuántas pequeñas cosas en nuestra vida no tenemos el orden conquistado. En cuántas pequeñas cosas, chiquititas, en cuántas pequeñas cosas en nuestra vida no tenemos el orden desarrollado. Desde la ropa, desde, no sé, la comida,
Y podríamos irnos a un plano un poquito más metafísico, que es el tiempo. Porque todas las recomendaciones que hablan sobre la manifestación de la voluntad empiezan por decir que el primer orden que se tiene que conquistar es el del tiempo. Cualquier cosa que uno necesite desarrollar, hace falta que le ponga un tiempo. Y entonces, el primer paso, la primera columna, es orden en el tiempo. Y esto no lo vamos a tomar solamente de estos cursos, de estas enseñanzas de administración del tiempo, sino vamos a tomarlo de Séneca. Séneca es un filósofo estoico y Séneca tiene todo un libro que habla sobre el tiempo. Él desarrolla un ensayo que dice sobre la brevedad de la vida. Entonces, nuevamente Séneca, un filósofo, habla de algo tan práctico como el tiempo, pero desde un ángulo filosófico. Y él reflexiona sobre por qué a los seres humanos se nos hace corta la vida. Sobre por qué a los seres humanos siempre nos pasa esto de decir, me falta tiempo. Fíjense, Séneca vivió hace 2000 años. ¿Sí? 2000 años después seguimos diciendo lo mismo. A pesar de que se han hecho miles de inventos para reducir el tiempo. ¿No? Hoy día yo para venir acá he planchado mi ropa en un ratito, he lavado la ropa en tiempo de lo que uno se demoraría sin los instrumentos que tenemos hoy día. Y aún así, con todo lo que tenemos, transporte, máquinas, tecnología, electricidad, etcétera, 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 2000 años después seguimos diciendo, me falta tiempo. Y entonces Séneca tenía un cuestionamiento, una frase bien interesante, y él decía que no necesariamente es que nos falta el tiempo, lo que pasa es que no sabemos en dónde lo ponemos. Porque uno podría decir, ¿no? Oye, ya estamos 20 y tantos de agosto, el año se ha pasado volando, ni me he dado cuenta. Y Séneca nos daría con palo y nos diría, sí, pues no te has dado cuenta, porque no has sido consciente de las obras que realizas en tu vida. ¿Sí? Es como el dinero, ¿no? ¿Nunca les ha pasado que tenían un poco de dinero y de pronto un día volvieron a mirar la billetera y, uy, yo tenía 100 soles, ¿qué pasó? Y se fue en el chocolatito, en la cosita, en esto de acá, en esto de allá. Y no fui consciente en qué iba soltando ese dinero, en qué iba gastando ese dinero. Y de pronto sí, un día ya no tengo. Bueno, lo mismo sucede con el tiempo, decía Séneca, ¿no? Séneca decía que la inconsciencia, fíjense, esto es más filosófico que práctico, pero él decía, la inconsciencia de lo trascendente del tiempo es lo que nos hace tener esa sensación de que no tenemos tiempo. Es decir, cuando no somos conscientes de que lo que estamos haciendo es trascendente o no trascendente, ahí es donde vamos a sentir que nos falta tiempo. Cuando uno mira para atrás y dice, oye, siento que no hice nada, o sea, probablemente hizo un montón de cosas, pero cosas poco trascendentes, cosas que a lo mejor no le dejaron mucha huella, cosas que a lo mejor no son dignas de contar. ¿Sí? Hoy día en la noche hay mucha gente que ha estado manejando rápido, o se ha subido a los taxis, a los colectivos que hay acá en la Jair Prado, intensamente apurada para llegar a su casa, probablemente para sentarse en el sillón. ¿Sí? Ustedes han venido acá, han tenido una acción diferente. Y a lo mejor eso es algo que sí pueden contar. A lo mejor cuando uno diga, oye, ¿qué hice la semana pasada? Tendré algo que pueda contar, algo distinto, algo que me marcó. Y no digo que estas sean las únicas actividades, pero si los seres humanos empezamos a hacer cosas que nos marcan, que nos dejan huella, que nos hacen algo distinto, entonces el tiempo sí cuenta. Y uno dice, bueno, sí, pasó el tiempo, pero valió la pena. Y no esta otra sensación de que el tiempo se nos fue. Entonces, primer acto para desarrollar la voluntad, orden en el tiempo, orden en las cosas que hacemos. ¿Sí? Tan solo con eso ganamos muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Segunda columna para desarrollar la voluntad, porque decíamos, ¿no? La voluntad va a ser como la consecuencia final del desarrollo de estas tres columnas. La primera, el orden en el tiempo, sencillo. Y si quieren irse de manera más filosófica, lo que les decía, ¿no? No solamente un orden en el tiempo de a qué hora hago cada cosa, sino también qué tipo de actividades hago. ¿Son profundas, trascendentes, me dejan algo, me sirven, me llevan a algún lugar? ¿O simplemente es pasar el tiempo? ¿Bien? Por eso esta frase de Séneca de que deberíamos equiparar el tiempo con el dinero es muy sabia. Porque ambos son recursos, ambos son tipos de energía con los que contamos. Depende en qué los invertimos para tener esa sensación de que nos dejaron algo o no. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es la columna del orden. La segunda columna es la constancia. Y vamos a agregarle unas palabras más. Vamos a decir, la constancia para las pequeñas cosas.
Nosotros en Nueva Acrópolis tenemos un curso que se llama Psicología Filosófica, justamente, y ahí uno de los temas que se ve es precisamente el tema de la atención, ¿sí? O sea, los poderes de nuestra psique, ¿no? Las capacidades de nuestro mundo psíquico. ¿Y qué pasa? Que muchas veces está esta voluntad heroica, ¿no? Esta voluntad de los inicios, esta voluntad de conquista, ¿no? Que emprende, que rompe, que aparece, que se lanza y que nos hace salir a la cancha y que nos hace salir al proyecto. Y estamos ahí. Y después, cuando ya toca enfrentarse al aburrimiento, a lo difícil, a la rutina, a que se nos fue la emoción, a que empiezan a aparecer las primeras complicaciones, a que empiezan a aparecer las opiniones de los demás. Cuando toca enfrentarse a eso, dicen, ¿no? Cuando toca enfrentarse a eso, a lo que hay que agarrarse como si fuese un mástil es a la constancia de terminar las pequeñas cosas. No a la emoción, no a la creatividad o a la frescura que tenía al inicio, sino al único puro y duro objetivo de terminar las pequeñas cosas que he empezado. No hay más. No hay mucha magia, no hay un arco iris, no todo va a ser de colores y por lo tanto la única herramienta, el único recurso probablemente al que no me puedo dejar de agarrar es la constancia para terminar y cerrar y atender las pequeñas cosas. ¿Y por qué es tan importante las pequeñas cosas? Son tan importantes. ¿Por qué tanta atención a las pequeñas cosas? Pregunto yo. Sí. ¿Se van acumulando y entre pequeñito y pequeñito hacemos algo grande? Sí. ¿Una razón más? Sí. Las pequeñas cosas también hacen, como decíamos, las cosas más grandes. Van creando un hábito, ¿sí? Y hay algo que, bueno, esto lo decía Napoleón. Napoleón hablaba, y bueno, esto en general es un concepto muy distribuido, digamos, en el mundo de la guerra, ¿no? Y Napoleón hablaba de la moral de victoria, ¿sí? Cuando uno repetidamente hace las cosas que se propuso hacer, cuando uno repetidamente cumple las cosas que tenía que cumplir, cierra las cosas que tenía que cerrar, lo que empieza a aparecer dentro de uno es la palabra que hace un rato veíamos, que no sé si lo voy a poder retroceder. Ahí está. El poder. Uno siente que puede. Cuando uno empieza a terminar esas pequeñas cositas, a hacer esas pequeñas cositas, a cumplir esos pequeños logros, entonces en ese momento uno empieza a sentir poder. Uno, aunque parezca un poco así de historieta, ¿no? Uno se siente poderoso. Uno empieza, en palabras más profundas, a darse cuenta de su poder personal. Uno empieza a sentir que sí puede. Uno empieza a sentir que sí tiene posibilidad de materializar sus ideas, de materializar sus emociones, de materializar lo que quería. Entonces empieza a manifestarse un poder personal, empieza a manifestarse ese poder de la voluntad. ¿Sí? Pero no porque hicimos grandes cosas, no porque terminamos grandes proyectos, sino porque llegamos a la hora que teníamos que llegar, porque hablamos con quien teníamos que hablar, porque logramos decir las cosas que se nos hacía un mundo decir, porque comimos lo que decimos que íbamos a comer, porque gastamos lo que nos propusimos que íbamos a gastar. Esas pequeñas cosas aumentan el poder personal. Pero no solamente, ojo, no solamente nos quedemos en una serie de hábitos, sino démonos cuenta que a la larga eso lo que genera es este poder, y ese poder es lo que yo les hablaba al inicio, que es la realización del ser humano. Porque no hay nada más triste en la vida de nosotros, los seres humanos, que la frustración de no ser lo que queremos ser. La frustración de no sentir que nuestro poder se está desplegando. Dicen las enseñanzas sobre el interior del ser humano que habita dentro de todos nosotros un instinto de poder. Es decir, instintivamente tenemos una necesidad de sentir poder en la vida, de sentir nuestro poder sobre la vida.
de sentir que somos capaces de hacer cosas, de sentir que somos capaces de obrar. Existe ese instinto en el ser humano. Nadie quiere una vida donde no sienta su poder, ¿sí o no? Nadie quiere una vida para que la olviden. Nadie quiere una vida ordinaria. Todos sentimos que somos especiales. Todos sentimos que nuestra vida tiene que valer la pena. Un poquito. Un poquito. Todos sentimos que lo que tenemos que hacer tiene que ser algo importante. Eso es un instinto de poder. Esa es una necesidad que el ser humano tiene de trascender, de dejar una huella, de sentir que tiene poder para obrar en este mundo, para mostrarse como es, para mostrar lo que quiere, para hacer lo que desea. Pero eso, que puede sonar tan grande y que puede sonar tan fantástico, se construye con estas dos columnas, del orden y de la constancia. Y la tercera columna con la cual aparece la voluntad es lo que varios de ustedes decían al inicio, que es la finalidad. ¿De acuerdo? La finalidad siempre nos dará mucha fuerza, ¿no? Cuando las cosas son complicadas, difíciles, de repente se nos van poniendo un poco, no tanto de colores, sino como la gente dice, color de hormiga. Es ahí donde a lo mejor no nos ayudará mucho la imaginación de pensar lo bonito que es. De repente no nos ayudará mucho la emoción, porque en ese momento no va a ser nada emocionante. Nos ayudará mucho saber el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y entonces la pregunta filosófica por excelencia es la que va a venir a nuestra ayuda. ¿Por qué? El por qué. El por qué. ¿No han escuchado a los niños que preguntan el por qué? Todos los niños son los filósofos más expertos, ¿no? Cuando quieren saberlo todo, ¿sí? Cuando uno quiere ir a las causas, cuando uno quiere entenderse a sí mismo, entender el por qué. Bueno, esa pregunta del por qué, esa es la que nos va a rescatar en ese momento. Y esa es la que va a desarrollar este sentido de finalidad. ¿Por qué estoy haciendo esto que me parece tan rutinario, tan aburrido? Ah, porque tengo una finalidad. Ok, entonces sigo. Porque a lo mejor no va a ser tan emocionante, porque a lo mejor no va a ser tan ilusionador como al inicio, ¿sí? Pero probablemente sí tenga un poquito más de sentido si pensamos en una finalidad. ¿Bien? Entonces, como les decía, el desafío era poder hablar de la voluntad en 30 minutos. Creo que lo hemos logrado a medias, porque siempre habrá mucho que profundizar. Hemos intentado que sea lo más práctico posible, pero sin desconectarnos de la raíz filosófica, porque si uno viene a esta charla y dice, bueno, para desarrollar la voluntad hay que hacer un hábito de 21 días, y hay que levantarse a las 7 de la mañana, hay que practicar un deporte, hay que comer bien. Sí, estará muy bien, pero eso es programarnos como seres humanos. Pero más allá de esa programación que en algún momento puede que pierda su emoción y que puede perder su ejercicio, hay algo más profundo que es esta sensación de poder que tenemos que sentir. Esta búsqueda de que nuestra vida tenga un sentido más profundo. Si no desarrollamos la voluntad, si no desarrollamos estas virtudes que hemos hablado, difícilmente podamos sentir que finalmente estamos parados donde queremos estar en nuestra vida. Y no hablo de un trabajo, no hablo de un estudio, de un cartón profesional. Hablo de yo sentirme bien conmigo mismo porque lo que digo lo hago, porque lo que pienso lo logro, porque lo que necesito hacer lo puedo cumplir. Es un trabajo que todos podemos emprender, pero es mucho más allá que simplemente un hábito que practicar. Es un poder personal, es una manera de estar en la vida. Por eso es que hablamos del poder de la voluntad y no de la fuerza de voluntad solamente. ¿Bien? Bueno, como les digo, esto es muy amplio, ¿no? Lo hemos logrado en media hora. Aún así, como seguramente Álvaro también les va a invitar, pero yo ahora aprovecho para decirles que todos estos temas pues, son parte del curso Conócete a ti mismo, porque no hay forma de sacar lo que uno tiene si no lo conoce. Y de hecho todos estos temas están dentro del curso. No solamente sobre la voluntad, ni como la imaginación que han hablado ahora en la primera parte, sino todo lo que implica mirar adentro, todo lo que implica mirar adentro del ser humano, todo lo que implica revisar estos aspectos que son tan abstractos, pero a la vez tan necesarios de comprender, que son la mente y las emociones. Y, ¿por qué no?, la parte espiritual.